nombre es Diana Belén Flores Tapia, soy de séptimo semestre de la carrera de Ingeniería en Agronomía para la Producción Sustentable del Instituto de Ciencias Agropecuarias, perteneciente a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. En esta ocasión, para la materia de inocuidad agrícola, les voy a presentar la norma mexicana 093 que determina la conductividad electrolítica del agua mediante la realización de un método de prueba, misma que estará disponible en el video. Gracias. La norma mexicana 093 establece el método de prueba que determina la conductividad electrolítica en agua, la cual es aplicable para el agua potable, natural, tratada, residual, salina y residual tratada. Pero, en primer lugar, comencemos a despejar las primeras dudas. ¿Qué es la conductividad electrolítica? ¿Para qué nos sirve conocerla? Pues bueno, la conductividad electrolítica se trata de la capacidad de una solución para transportar una corriente eléctrica, la cual depende de iones negativos y positivos y esta es expresada numéricamente. Su importancia es grande porque nos indica una idea del grado de mineralización del agua. Asimismo, la conductividad tiene un límite permisible en aguas residuales al alcantarillado, cuerpos receptores, usos y actividades agrícolas, así como contacto primario y consumo humano. Volviendo a la disolución de iones en el agua, si en una solución electrolítica se colocan dos electrodos del área A separados por una distancia D y se aplican un campo eléctrico E, la diferencia de potencial, representado por B, será proporcional a la distancia D y al campo eléctrico E. Recordando un poco nuestras clases de preparatoria de física eléctrica, la conductancia específica o conductividad es inversamente proporcional a la resistencia eléctrica y está definida por la relación Ohm igual a densidad de la corriente sobre la carga eléctrica. La densidad de la corriente se define por la siguiente ecuación, donde I es la intensidad de dicha corriente y A es el área. Entonces, al combinar estas tres fórmulas, tenemos como resultado que B, o sea, la diferencia de potencial, es igual a la intensidad de la corriente por la distancia de separación entre las placas en centímetros sobre área. Estos valores son identificados como resistencia, por lo que terminamos hablando de la ley de Ohm. De la fórmula de resistencia se obtiene esta ecuación. Esto hace posible obtener los valores de la conductancia específica de la disolución. Finalmente, la constante K se refiere a la relación entre la distancia de los electrodos y su área. K es igual a D sobre A, entendiéndose como la fórmula de conductividad Ohm es igual a K sobre R. Para determinar el valor de la conductividad, la manera recomendable de hacerlo es realizando el procedimiento en el punto de muestreo directamente y no extraer una muestra. Sin embargo, si esto no es posible, el volumen mínimo de dicha muestra es según el instrumento empleado, llenando un envase de polietileno con sellado hermético, realizando la determinación de la conductividad lo más pronto posible debido a la actividad biológica o también por el intercambio de gases como CO2 y NH4 con la atmósfera. De no hacer el análisis de inmediato, se debe mantener la muestra en un máximo de 24 horas en refrigeración a 4 grados centígrados y en ausencia de luz. Los laboratorios están obligados a llevar un control de calidad formal y tener un registro de los nombres de los analistas y encargados del control de calidad. Asimismo, deben contar con bitácoras correspondientes a la identificación de la muestra, fecha de análisis, procedimiento cronológico utilizado, cantidad de muestra, número de muestras de control de calidad analizadas, trazabilidad de las calibraciones de los instrumentos de medición, evidencia de aceptación o rechazo de resultados e información original reportada por los equipos de disquetes o en otros respaldos de información. Todo esto se hace para que otros, en caso de ser necesario, puedan dar seguimiento en cualquier etapa del análisis desde la toma de muestra.
La calibración del medidor de conductividad se realiza siguiendo las indicaciones del fabricante. Para calibrar las disoluciones patrón hay que verificar que estén a 25 grados centígrados o temperatura ambiente. El instrumento se calibra con disoluciones patrón, ya sea cloruro de potasio o de sodio, cuyo valor de conductividad sea conocido y esté cercano al intervalo de conductividad esperada y de la amplitud de resistencia del instrumento, y se realiza cuando se cambian celdas, platinicen los electrodos o exista alguna causa para dudar de la precisión de las lecturas. Estas tablas, disponibles en el documento de la norma, nos muestran las concentraciones de disoluciones patrón que evitan la contaminación por electrolitos. Es recomendable sumergir las celdas en la disolución patrón, seleccionar el rango adecuado de medición en el instrumento y así determinar la constante de celda que hay que enjuagar al menos con 3 porciones de disolución de cloruro de potasio, ajustando la temperatura de la cuarta porción a 25 grados centígrados y medir resistencia. La constante de celda se calcula mediante la siguiente, donde el procedimiento del análisis se va a dividir en dos partes. La primera, la medición de la conductividad. Para realizarlo, después de seguir las indicaciones de calibración mencionadas, así como verificar las temperaturas de disolución y muestras, que deben ser a 25 grados centígrados o temperatura ambiente, y sumergir la celda en la disolución, hay que seleccionar el rango de medición del instrumento que mejor se adecue y después de su estabilización, anotar el valor de conductividad. Después de cada determinación, retirar la celda de disolución y enjuagarla con agua desionizada. Muchos instrumentos incorporan correcciones de la constante de celda en una función integral y directamente medida de la conductividad obtenida. En su caso, multiplicar el valor de la conductancia obtenida por la constante de celda para obtener la conductividad electrolítica. El factor de contundancia de disoluciones electrolíticas en agua es casi siempre positivo y de una magnitud de 1 a 3%, o dependiendo de la concentración de los iones electrolíticos y de su naturaleza. El segundo comienza con la preparación de electrodos. Los electrodos de platino se usan para determinaciones de precisión. En caso de algún defecto o falla, es necesario limpiar y replatinizar los electrodos cuando las lecturas sean irregulares u otro motivo negativo. Las celdas se limpian mezclando una parte de volumen de alcohol isopropílico, una parte de etil éter y otra de alcohol clorhídrico, enjuagando con agua desionizada. La platinización de electrodos de la celda se hace con la siguiente solución. Con una celda de 6 voltios, un resistor variable, un miliamperímetro y un electrodo. La platinización se obtiene usando de 1,5 a 3 centímetros cuadrados de área del electrodo. La densidad de corriente puede ser de 1 a 4 metros por área sobre centímetro cuadrado de área del electrodo. Mientras se lleva a cabo el platinizado, se debe agitar ligeramente la disolución. Un conductímetro como compensador de temperatura nos ahorra el paso de realizar los cálculos. De no tenerlo, se utilizan las siguientes fórmulas, donde ohm es la conductividad, K es la constante de celda, Rm es la resistencia medida de la celda, T es temperatura de medición y M es la conductividad medida. Hay que tener en cuenta evitar grasas o aceites que cubran el electrodo, así como burbujas de aire en las celdas de medición, pero sobre todo, en caso de que el agua tenga demasiado material de suspensión, se debe dejar sedimentar antes de realizar el análisis. Para finalizar, es importante señalar que el manejo de residuos es responsabilidad del laboratorio, ya que éste debe de cumplir con otros reglamentos federales, estatales y locales, así como de regresar la muestra tomada a su cuerpo de agua de donde se obtuvo.